Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Semana interesantísima donde el protagonismo se lo ha llevado China y donde, nunca mejor dicho, ha brillado el sector del lujo. En el apartado de índices y de acciones les prestaremos especial atención, también al CAC francés que ha dado señal de compra, pero antes pongamos un poquito de contexto. Toda esta fiesta alcista se debe sobre todo a las buenas noticias por parte del Banco Central chino, y es que ha realizado recortes en los tipos de interés y ha anunciado un paquete muy importante de estímulos para reactivar su economía. Esto ha favorecido el rebote tanto a nivel de bolsa china como a otros niveles, sobre todo, repito, en las empresas del sector de lujo, unas compañías que venían muy lastradas en términos de cotización, penalizadas por un menor consumo en la zona asiática. Eso sí, justo antes del rebote, los titulares en los periódicos eran otros. Como suele suceder, primero hay negatividad y luego al calor de la noticia positiva viene la recuperación. Ahora, antes de pasar a ver los gráficos, vamos a ver varias estadísticas. La primera de ellas hace referencia al sentimiento de pánico que se vivió en la bolsa china. Normalmente ser contrarian en bolsa trae buenos rendimientos, de hecho aquí lo podemos ver a nivel estadístico en base a señales anteriores. Aquí podemos ver rendimientos a 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, 15 meses y año y medio del índice MSCI chino después de que se produzcan señales de pánico. La última señal de pánico se produjo a principios de agosto. Recuerda que ahí se hablaba del carry trade del yen japonés, se vivieron episodios de alta volatilidad y en fin, ahora veremos qué rendimientos nos dan los próximos meses, pero en general las señales anteriores fueron positivas. A 3 meses el porcentaje de positivos fue del 71%, con una media de rentabilidad del 14%. A 9 meses, por ejemplo, el porcentaje de positivos se elevó al 79%, con una media de rentabilidad del 19%. A un año vista, el porcentaje de positivos fue el mismo, con una media de rentabilidad del 24%, y por ejemplo a 15 meses el porcentaje de positivos se elevó al 85%, con una media de rentabilidad del 34%. Por tanto, a nivel estadístico, es probable que la bolsa china continúe el rebote en los próximos meses. Ahora, si recuerdas, la semana pasada vimos una estadística muy interesante del Dow Jones. Esta semana vamos a ver una estadística similar, en este caso del S&P 500 Equal Weight, es decir, sería el S&P 500 pero dando la misma ponderación a todos los componentes del S&P 500, y aquí lo que te dice es que el S&P 500 Equal Weight lleva una subida del 38,5% sin un retroceso del 20%. En las 6 señales anteriores desde 1991 que se produjo esta señal, al cabo de 9 meses en 5 de ellas hemos tenido retornos positivos, además con una media de rentabilidad bastante interesante del 16,92%. Ojito, y si ampliamos el horizonte temporal a 2 años, en todas las señales tenemos retornos positivos con una media de rentabilidad, ojo al dato como diría José María García, con una media de rentabilidad del 35,38%. Esto en cuanto al S&P 500 Equal Weight. En cuanto al S&P 500 normal, también las estadísticas estarían a nuestro favor. Por ejemplo, tenemos aquí una rentabilidad a 9 meses de media del 15,18% con un porcentaje de positivos del 100%. Y si aumentamos el horizonte temporal a 2 años, la media de rentabilidad sería del 23,09%. Eso sí, aquí bajaría el porcentaje de positivos, ya que no serían las 6 señales positivas, sino que serían 5 de 6. Ahora, muy interesante lo que nos dice aquí nuestro amigo Ryan de Trick en su Twitter, y es que si finalmente el S&P 500 finaliza septiembre en positivo, llevaríamos en el año 2024 8 meses positivos de 9. Esto únicamente habría ocurrido 9 veces en la historia, y en caso de finalmente producirse, las 9 veces anteriores que ocurrió esto nos dio en el último trimestre un 6,7% de rendimiento de media. Ahora, la siguiente diapositiva de Charlie Vilello nos muestra un gráfico de prestaciones por desempleo en Estados Unidos. Aquí vemos que se marcó máximos a principios de agosto, justo coincidiendo con el momento de pánico en las bolsas, y a partir de ahí viene retrocediendo. Aquí estamos viendo la media de 4 semanas. Ahora mismo estaríamos en el nivel más bajo desde principios de junio. Esto para los que dicen que estamos ya prácticamente en recesión, que la recesión es inminente. No digo que no vaya a venir, probablemente venga, pero esto es como el coco. Alguna vez va a venir, pero desde que te dicen que viene, pues te estarías perdiendo todas estas subidas. Hay objetivos todavía pendientes en índices, a continuación los veremos, pero antes ver esta última diapositiva. Encuesta de sentimiento, AA, II, encuesta que se publica los miércoles, por tanto no tiene en cuenta datos ni del jueves ni del
del viernes. Esta semana, como se puede apreciar, el nivel de alcista sigue bastante elevado, sigue habiendo niveles de euforia, además porque el porcentaje de bajistas se reduce al 23,7%. En algún momento se va a tener que regular esta euforia, pero quizás podría extremarse un poquito más. Lo digo porque se acaba de activar objetivo en el Nasdaq 100, también en el CAC francés. En fin, no me extiendo más, vamos realmente a lo importante, vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Comenzamos como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico, gráfico semanal, donde podemos ver una clara tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes, con una primera zona de soporte importante en la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos, después soporte en los 18.400 y en la zona de 17.435. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, aquí podemos ver cómo tras este rebote de corto plazo ha activado un nuevo objetivo alcista. El objetivo sería por segundo impulso hacia la zona de los 20.840. Es cierto que fue activar el objetivo y salir estas dos velas negativas, pero de momento el objetivo está activado. Eso sí, tiene zona de resistencia en este hueco bajista y zona de soporte de corto plazo en este hueco alcista. También soporte en la zona de la media diaria y los comentados 18.400. Nos vamos al SP500, que al igual que el Nasdaq ha marcado esta semana nuevos máximos de la historia. Recordamos que en este caso además tiene pendiente objetivo por segundo gran impulso alcista Fibonacci. Este es un objetivo que ya hace bastantes meses venimos comentando. El objetivo sería llegar a la zona de los 6.050 puntos. En corto plazo, si recuerdas, decíamos que esta vela había sido bastante positiva, que podría traer un rebote y bueno, desde aquí viene este rebote de corto plazo. Clara tendencia alcista, de momento sin dar señales de debilidad. Tendría primera zona de soporte esta zona de antiguos máximos, zona entre los 5.646 y 5.668 aproximadamente, después soporte en la zona de la media diaria y soporte en la zona de los 5.402. Perjudicaría el aspecto técnico de medio plazo en caso de perder estos últimos mínimos en niveles de 5.119. Nos vamos al Dow Jones, que al igual que los otros dos índices americanos también ha marcado nuevos máximos de la historia esta semana. También tendría objetivo pendiente por segundo impulso, en este caso hacia la zona de los 47.250, se encuentra prácticamente en subida libre. Como única zona de resistencia tendría los máximos de la vela del viernes, zona de los 42.628. Primera zona de soporte importante la media diaria, después los 39.993 y niveles de 38.499. En cuanto a la situación del Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, una semana más comentamos el objetivo que tiene pendiente. Por avisar no va a quedar, ya hace tiempo que lo venimos comentando, objetivo por triple suelo hacia niveles de 2.408. Tendría primera zona de soporte la zona de la media, primera zona de resistencia, esta zona de máximos anuales, una zona entre los 2.298, 2.320 aproximadamente. Respecto al SP600, otro índice de empresas de mediana pequeña capitalización, pues también tiene objetivo pendiente, también hace meses lo venimos comentando, objetivo por doble suelo hacia niveles de 1.572. Como única zona de resistencia en el camino tendría la zona de máximos anuales, que además serían zona de máximos de la historia, zona entre los 1.465 y 1.477. Además, en caso de superar esta resistencia, no solo entraría en subida libre, sino que además activaría un objetivo todavía más ambicioso, por segundo impulso hacia niveles de 1.940 puntos. Bien, vista la situación en América, nos vamos a ver la situación en Europa. Vamos a empezar por el DAX alemán, que ya está muy cerquita de cumplir el objetivo del que veníamos avisando hace ya bastantes meses, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 19.720. Se encuentra en subida libre, no tiene resistencias y bueno, si ya antes pensaba que lo más probable era cumplir el objetivo, ahora que estamos a poquito de cumplirlo, no es que vaya a cambiar de idea, así que veremos si pega este último estirón. De momento la tendencia es claramente alcista, tiene primera zona de soporte a la media y como mínimo importante a controlar estaría la zona de los 17.024. Mientras sea capaz de respetar este nivel, no se verá comprometida la tendencia de fondo. Nos vamos ya a ver la situación del Eurostoxx, que recordemos tiene todavía pendiente un gran objetivo por segundo impulso alcista hacia la zona de los 5.300 puntos, y no solo eso, sino que además si ampliamos el zoom vemos que recientemente ha superado la directriz bajista principal y tras superar este máximo podríamos proyectar un nuevo objetivo por segundo impulso alcista hacia
hacia zona de 5.240. Por tanto, dos objetivos todavía pendientes mirando en la misma dirección. Por el camino tendría resistencia en esta zona de máximos anuales entre los 5.102 y 5.122. Nos vamos ya a ver el aspecto técnico del IBEX, índice español, que se encuentra claramente en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Eso sí, después de este último fuerte rebote, ahora estamos ya entrando un poquito en zona de sobrecompra. Tendría primera zona de soporte esta zona de antiguos máximos, zona de los 11.470, después soporte en la zona de la media y perjudicaría su aspecto técnico si pierde los niveles de 10.298 puntos. Ahora, si vemos el gráfico con poco zoom, vemos que tras este rebote se está acercando a zona de resistencia en el entorno de los 12.250 aproximadamente. Ahora nos vamos a ver la situación del índice francés CAC, un índice que ha sido protagonista esta semana, pero un índice, si recuerdas, en semanas anteriores decíamos que tenía objetivos pendientes. Objetivo por segundo impulso hacia niveles de 9.250 aproximadamente y también objetivo por este gran rectángulo roto al alza hacia zona de 9.760. Decíamos que en el corto plazo estaba un poco ralentizado, había perjudicado el aspecto técnico en el corto plazo tras perder esta zona de mínimos, sin duda venía lastrado por compañías de lujo como Louis Vuitton o Hermès, pero también decíamos que esto era una corrección de corto plazo, que lo más probable es que en algún momento recuperara su aspecto técnico alcista porque tenía objetivos pendientes. Además, si recuerdas, en el último resumen decíamos, de hecho lo tenemos todavía aquí dibujado, que si venía una recuperación, aquí lo que se estaba formando era una estructura de hombro, cabeza, hombro invertido. Pues bien, tras superar esta zona de la directriz que viene uniendo máximos y tras superar los 7.693, acaba de activar nuevos objetivos alcistas. Por un lado, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 7.990 y por otro lado, objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido hacia zona de 8.300. Por tanto, clara mejoría en el CAC francés. Veremos si continúa el rebote para ir a cumplir estos objetivos, lo cual favorecería que también siguiese la continuidad de la tendencia alcista en el sector del lujo. Después veremos varias compañías. Ahora nos vamos a ver ya el índice italiano MIB. Bueno, aquí tenemos el aspecto técnico del MIB, donde decíamos que tenía una primera zona de soporte importante en este hueco alcista, fue capaz de respetarla e incluso superó la resistencia de la directriz que venía uniendo máximos. Buen aspecto técnico, lo más probable es que continúe el rebote para ir a testear zona de máximos anuales, estaría la zona en el entorno de los 35.474, en caso de superar este nivel, la zona de los 30.664 se convertiría ya en un mínimo muy importante de medio-largo plazo. Nos vamos a ver la situación del Nikkei japonés, donde aquí, si recuerdas, decíamos que esto podía ser un primer impulso, corrección. De hecho, aquí habíamos avisado de un pequeño objetivo por doble suelo que se terminó cumpliendo y después decíamos que el nivel a controlar era la zona de los 39.080 puntos, que si superaba este nivel activaba un nuevo objetivo por segundo impulso alcista. Pues bien, esta semana superó este nivel, así que podríamos proyectar un segundo impulso alcista hacia zona de los 43.040 puntos aproximadamente. Por el camino tendría resistencia en la zona de los 41.087 en este hueco bajista y en la zona de máximos anuales, que sería zona de máximos de la historia, en los 42.426 puntos. Respecto a la situación en el Hansen chino, pues ha tenido un rebote espectacular. Aquí lo vemos, un rebote desde una zona de soporte importante como es siempre la media, e incluso aquí podemos trazar un primer impulso, vamos a ser conservadores, y un segundo hacia zona de los 21.530, objetivo todavía pendiente. Eso sí, ahora mismo quizás el timing de compra no sea el mejor con el precio ya tan extendido. Estamos entrando ya en zona de sobrecompra, RSI en 85. Ahora, para medio y largo plazo, tiene una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 22.771. En caso de superar esta zona, dejaría el camino abierto para nuevas subidas de medio y largo plazo, porque estaría activando una especie de doble suelo rectángulo. Ahora nos vamos ya al CSI 300, que también ha tenido una subida espectacular. Con esta subida ha superado la directriz bajista principal, que decíamos que era una zona de resistencia importante, y ahora se encuentra atacando zonas de máximos anuales. Veremos si es capaz de superar este nivel, porque estaría activando una especie de gran doble suelo. Eso sí, el precio está bastante extendido. Yo en tal caso esperaría que superara con claridad esta zona y después esperaría que viniese un retroceso para intentar pescar alguna posición alcista, en caso de que todavía no estés dentro. Bien, por tanto hemos visto la situación en índices, que está bastante interesante, con varios objetivos activados. Vamos a ver ahora cómo está la situación del VIX, índice de volatilidad
volatilidad, que está ahora mismo en una zona de soporte importante como es siempre la zona de la media. Eso sí, todavía está a niveles bastante bajos, lo cual, como digo siempre, cuando la volatilidad está baja, esto favorece al rebote en las bolsas. Ahora, ¿qué niveles a controlar? Bueno, zona de soporte ya la hemos visto, zona importante de resistencia, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 23,87. Bien, vamos a iniciar el apartado de acciones con la compañía Freeport-McMoRan, compañía minera. Aquí realmente fue una pena porque la traía al análisis porque estaba desarrollando una estructura de doble suelo, faltaba por superar los 46,01, pero bueno, esta semana activó el objetivo y ya fue directito a cumplirlo, no dio mucha oportunidad. Dicho esto, también la traía al análisis porque tiene todavía un objetivo pendiente mayor. ¿Cuál sería este? Bueno, pues se podría apreciar aquí claramente en el gráfico. Objetivo por este triángulo simétrico roto al alza. El objetivo sería llegar a la zona de los $64,20. Como zonas de soporte a vigilar, vigilaría estos huecos alcistas, la zona de la media y niveles de 39. Como única zona de resistencia vigilaría los máximos anuales, que sería zona de máximos de la historia, es decir, niveles de $55,15. Bien, ahora vamos a ver la situación de una compañía que me ha pedido un miembro del canal, al cual le mando un saludo. Muy buenas, Pedro. Además, seguro que estás muy contento porque ganó el Deportivo de La Coruña. Yo también lo estoy. Ya iba siendo hora. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico de Airbus, una compañía que desde máximos ha corregido aproximadamente un 25%, una corrección ya relativamente importante, aunque yo de momento seguiría teniendo cierta precaución. ¿Por qué? Porque de momento la media de 200 diaria sigue en fase descendente y porque de momento aquí te había dejado un importante hueco bajista. Es cierto que en las últimas semanas, últimos meses está lateralizando, pero yo aquí para volver a confiar en este valor le exigiría al menos que superase esta zona de resistencia, es decir, zona de los 143,22 y que la media de 200 pase de estar en fase descendente a girarse al alza. Eso por el lado de resistencias. En caso de que pierda soportes, en caso de que pierda esta zona de los 126,66, la siguiente zona de soporte importante sería la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos y después esta otra zona sombreada amarilla entre los 115,119 aproximadamente. Si nos vamos a un gráfico semanal, aquí como positivo es que la media de 200 semanal está en fase ascendente, aquí podría actuar de soporte, pero es eso, yo tengo ciertas dudas por lo comentado anteriormente. Ahora, si me das a elegir entre esta compañía o Boeing, este gráfico lo dice todo. Este es un gráfico relativo entre Airbus y Boeing. Cuando sube este gráfico, lo que quiere decir es que Airbus lo hace mejor que Boeing, que es exactamente lo que ha sucedido en los últimos años. De hecho, si nos vamos al gráfico de Boeing, pues mira, no tiene nada que ver con el de Airbus. Si nos vamos al de Airbus, está en clara tendencia alcista de fondo. Si nos vamos al de Boeing, es que fíjate la caída desde máximos a mínimos, una caída del prácticamente un 80%. Es decir, en caso de querer estar en alguna de estas dos compañías, yo me inclinaría por Airbus. Ojo, como digo siempre, desde aquí se dan ideas, al final la responsabilidad es de cada uno, pero es lo que estoy viendo. Y bueno, aquí en Boeing la situación está en tendencia bajista, con la media de 200 en fase descendente actuando de resistencia. Ahora nos vamos a ver la situación de Micron, que ya la hemos visto últimamente, pero que esta semana ha tenido un rebote tremendo. Con este rebote ha superado la zona de resistencia que marcamos, los $111, y bueno, técnicamente tendría activado ahora un doble suelo hacia niveles de 136 aproximadamente. Eso sí, fíjate que activó el objetivo y a partir de ahí te salieron dos velas rojas en zona de resistencia de la media. Como aliado para los alcistas tendríamos este hueco, sería importante que no se rellenase. Aquí tenemos soporte en la zona de los 95,90 aproximadamente y anularía el objetivo de doble suelo si pierde zona de 84,12. Como zona de resistencia tendríamos los 114,80 y este hueco bajista. Otra compañía que tenemos en vigilancia sería Lam Research, una compañía que en este caso todavía no ha activado objetivo alcista, para ello tendría que superar zona de 892,39. Si supera esta resistencia, activaría un objetivo por doble suelo hacia zona de 1057. Ahora sí, vamos a ver compañías de lujo. Vamos a empezar por Louis Vuitton, una compañía que personalmente llevo en cartera. No lo digo ahora después de este fuerte rebote de corto plazo, sino que si lleváis tiempo siguiendo el canal, sabéis que es una de mis compañías favoritas, compañía de mucha calidad y que a medio y largo plazo es difícil que lo haga mal. Eso sí, estaba pasando un bache bastante importante, un bache de corto plazo. Fíjate que desde máximos había caído un poquito más de un 30%, una caída ya bastante importante para una compañía de tanta calidad como Louis Vuitton.
Vuitton. Aquí lo que suele suceder es que al final se imponga la calidad y bueno, parece que quiere estar de nuevo por la labor Louis Vuitton para volver a subir. Como positivo es que ha superado este último máximo en la zona de los 688. Es verdad que ahora mismo podríamos encontrar resistencia en la media de 200 diaria que está en fase descendente, pero si nos vamos a un gráfico semanal, la vela que nos ha dejado esta semana, aquí la vemos, es una vela muy impulsiva. Me parece complicado que tras la aparición de esta vela no continúe el rebote. Eso sí, a corto plazo, pues no descarto que en algún momento pueda venir alguna consolidación, pero tras la aparición de esta vela es bastante probable, repito, continuidad del rebote. Volviendo al gráfico diario, vemos que tendría primera zona de soporte en los 678, después en estos huecos alcistas que fue dejando por el camino, y primera zona de resistencia en la media y después un poquito más arriba en la zona de los 740, 745 aproximadamente. También resistencia a niveles Fibonacci de esta última caída. El 61,8 pasaría por zona de 761. Bien, recuperando por tanto Louis Vuitton, nos vamos a ver la situación de Hermès, otra compañía que venía lastrada su cotización en el corto plazo, sobre todo debido a China, y bueno, también se trata de una compañía de mucha calidad, incluso podría tener más calidad que Louis Vuitton, compañía de lujo muy interesante Hermès, y bueno, aquí te realizó suelo en la zona de 1888 y tras superar niveles de 2218, aquí lo que podemos hacer sería marcar objetivo por doble suelo o por rectángulo. No es que lo podemos hacer, sino es que lo vamos a hacer. Marcamos el objetivo hacia zona de 2524 aproximadamente. Buen aspecto técnico de Hermès, por el camino tendría resistencia en máximos de la historia en zona de 2413. Como soporte vigilaría la zona de la media y después estos huecos alcistas. Ahora si nos vamos a gráfico semanal, no te ha dejado una vela tan potente como Louis Vuitton, no cerró en máximos, pero vamos, todo apunta a continuidad del rebote, sobre todo tras ver el aspecto técnico del CAC francés, que tiene todavía objetivos activados. Otra compañía del mismo sector sería Kering. En este caso no tendría ni mucho menos tanta calidad como las dos que hemos visto anteriormente. De hecho, fíjate que la caída de máximos a mínimos fue de un 70% aproximadamente, frente al 30% de Louis Vuitton o al 20 y pico de Hermès. Dicho esto, la vela que nos ha dejado Kering es una vela semanal bastante potente, todo apuntaría a continuidad del rebote. Si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos que mínimos te avisó con una divergencia alcista que podía venir un rebote de corto plazo y el rebote se produjo. Ahora, tras este rebote, tendría siguiente zona de resistencia en el entorno de los 294, este hueco bajista, y también resistencia en la media de 200 diaria que está en fase descendente. Bien, nos vamos a Moncler, compañía de lujo, en este caso de más calidad que Kering, y compañía donde está empezando a tomar posiciones Louis Vuitton. Louis Vuitton se ha hecho con una pequeña participación en Moncler, una pequeña participación que lo más probable es que en próximos meses sea un poquito más grande y que se acabe haciendo con la compañía. Está siguiendo un poquito el protocolo de otras adquisiciones. En cuanto a la situación técnica de Moncler, pues bueno, tenía aquí una zona de soporte importante en este entorno de los 46,86 y desde aquí viene este rebote. Superó la directriz bajista principal y ahora está luchando con dejar la zona de la media de 200 sesiones atrás. Tendría zona de soporte en este gran hueco alcista, primera zona de resistencia los 59,80 y después ya si continúa el rebote tiene zona de gran resistencia entre los 66 y 69 euros. Nos vamos ahora a otra compañía del sector de lujo, Brunello Cucinelli, que al igual que otras compañías del sector ha tenido muy buena semana, aquí la vemos. No llega a ser una estructura de doble suelo porque el segundo mínimo queda un poquito por encima del primero, pero tras la superación de los 91,40 ha dado una primera señal positiva. Ahora tendría zona de resistencia en los 97,55. Si nos vamos a gráfico semanal, vemos que nos ha dejado una vela bastante potente semanal, cerca de la zona de la media de 200 en semanal, todo apunta a continuidad del rebote. Bien, hecho este pequeño repaso al sector del lujo, nos vamos a ver ahora varias compañías chinas. Vamos a empezar por la primera, de ticker JD y con cotización en dólares. Vamos a ver primero gráfico semanal, donde nos ha dejado una vela bastante potente tras el anuncio de medidas de estímulo del Banco Central chino. Aquí te dejo una vela, repito, bastante potente semanal. Eso sí, está en zona de resistencia de la media de 200 que está en fase descendente. En todo caso, ya aquí empezaría a seguir dos posibles objetivos alcistas. Por un lado, objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 48,20 y por otro lado, si consideramos esto una gran cuña descendente roto al alza, el objetivo sería llegar a la zona de los $69. Por el camino podría encontrar resistencia en esta zona sombrada azul en el entorno de los 64,8. Ahora si nos vamos a gráfico diario, vamos a borrar un poquito los dibujos para verlo mejor. Fíjate,
todos estos grandes huecos alcistas que fue dejando en este gran rebote de corto plazo. Tras esta fuerte subida ya está en zona de sobrecompra, pero de momento no está dando señales de debilidad. Tendría zonas de soporte en los propios huecos alcistas y después ya en la media de 200 sesiones que ya se encuentra bastante alejada del precio. Nos vamos a la siguiente, de ticker PDD, una compañía que en este caso no nos ha dejado ningún objetivo alcista, pero que también ha tenido un fuerte rebote. Yo aquí empezaría a vigilar una posible estructura de canal ascendente. Para ello necesitaría un tercer toque en la parte alta. Tras este rebote de corto plazo vamos a ver soportes y resistencias. Tendría primera zona de soporte este hueco alcista, primera zona de resistencia de los máximos de la semana, es decir, niveles de 138.96, después resistencia de los 152.22 y en niveles de 164.69. Nos vamos a la siguiente, Nitis. Una compañía que tuvo un rebote interesante desde los 50.75 a niveles de 116, a partir de ahí tuvo una corrección a la zona del 61,8 y esta zona, que es siempre una zona de soporte importante, sirvió para este rebote de corto plazo. Por tanto, soporte importante los 75,85, primera zona de resistencia a la media, también resistencia a la directriz que viene uniendo máximos y sobre todo en niveles de 115,94. Si supera la zona de 115,94 activaría un segundo impulso alcista cuyo objetivo sería niveles de 139,8. Por el camino tendría resistencia en zona de máximos de la historia en los 125,89. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a ver la situación de Alibaba, que al igual que otras compañías chinas tuvo un fuerte rebote esta semana. También, al igual que otras compañías, fue dejando varios huecos alcistas por el camino que podrían actuar de soporte. También tendría soporte en la media de 200, que eso sí, ya se encuentra muy alejada del precio. Estamos entrando en zona de sobrecompra. Como siguiente nivel de resistencia vigilaría los 118,16 y niveles de 122,4. Nos vamos a la siguiente, Tencent, que tras el rebote de esta semana ha superado una zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla. Ahora la siguiente zona estaría entre los 65,20, 66,6 y también tendría resistencia en el 61,8% de esta última gran caída. Esta zona de resistencia sería niveles de 71,20. En cuanto a soportes a vigilar, vigilaría la antigua zona de resistencia, es decir, esta zona sombreada amarilla en los 53,7 aproximadamente. Soporte también en la directriz alcista que viene uniendo mínimos y en la media de 200 diaria que está en fase ascendente. Nos vamos ahora a ver la situación de NIO, que recientemente ha activado un objetivo alcista, objetivo por doble triple suelo hacia niveles de 8,34 aproximadamente. Eso sí, no tiene el camino despejado, tendría zona de resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos, o también podría encontrar resistencia en esta antigua zona de soporte en el entorno de los $7. Como primera zona de soporte tendría este hueco alcista y la media de 200 sesiones que parece que se quiere girar de nuevo al alza. Nos vamos a la siguiente, Baidu, una compañía que lo venía haciendo bastante mal, pero una compañía donde aquí podríamos marcar una especie de canal descendente roto al alza. No sería de los más claros, pero en caso de tener en cuenta este objetivo, nos llevaría a la zona de los 123,4 aproximadamente. Tiene zona de resistencia en los 107,67, primera zona de soporte este hueco alcista y la media de 200 que parece que se quiere girar al alza. Nos vamos a la siguiente, Zoom, otra compañía china que tuvo un fuerte rebote esta semana, pero una compañía china que ya había dado señales de mejoría, primero tras la aparición de este hueco alcista y después tras la activación de una pequeña divergencia alcista. A partir de ahí, rebote, y ahora veremos si la media que antes era resistencia se gira al alza para empezar a funcionar de soporte. Eso sería importante para ver continuidad del rebote. Tras este fuerte rebote ya estamos entrando en zona de sobrecompra y estamos cerca de resistencia importante, esta antigua zona conformada por el hueco bajista. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar que se encuentra en tendencia lateral alcista, con primera zona de soporte la zona de los 1,10 y después la media de 200 que está girada al alza. Primera zona de resistencia los 1,12,14. En cuanto al oro, suma y sigue, nuevo máximo de la historia, se encuentra en subida libre, no tiene resistencias. Eso sí, la media de 200 ya empieza a estar un poquito alejada del precio. De momento sin dar señales de debilidad y de momento bastante fuerte el oro. En cuanto a la plata, cumplió el objetivo que habíamos marcado por segundo impulso, continuó con las subidas, pero ahora se ha frenado en esta antigua zona de resistencia. A la primera no ha podido con ella, veremos si tiene un nuevo impulso para superar zona de 32,71. Si supera 32,71 todo apuntaría a otro tramo de rebote. Por tanto, tendencia alcista con primera zona de soporte importante en el entorno de los 29,74, también soporte la media de 200 y ya muy importantes los 26,44. Si pierde este mínimo, estaría dando una primera señal de debilidad de corto-medio plazo.
Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.